Hola a todos. Espero se encuentren bien. Hoy traigo la continuación del manhwa llamado Camino a conocer a mi madre. No sin antes saludar a @pepebelmonte103. Y a todos los que comentan, dan like y comparten mis videos. Gente bella. También quiero informar que en mi canal de WhatsApp hay stickers de Mori, e iré creando más, así que dense la vuelta por ahí. Link en la descripción. Muchas gracias por el apoyo y por ayudarme a crecer. Si no estás suscrito, hazlo y así no te pierdes de mis videos. Es gratis y me ayuda un montón. También les invito a seguirme en mi canal de WhatsApp, ya que ahí es donde estaré subiendo contenido y pequeños adelantos de los próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Continuando con la historia, vemos a Aya, quien se levanta en el aire, revelando sus ojos brillantes. Mientras tanto, dice con una voz firme pero calmada se hace escuchar. De acuerdo, repasemos esto una vez más. Para luego ver a Raider aparecer en escena, con una expresión decidida y el cuerpo inclinado hacia adelante. A lo que declara con entusiasmo. Así que para ganar este juicio. Pero sin perder el ritmo, agrega con un gesto dramático. Necesitamos argumentar que somos más asombrosas que cualquier mamá del área restringida. Mientras que una de las criadas, con el ceño levemente fruncido y las manos juntas sobre el regazo, expresa su duda con tono pensativo. Específicamente, ¿a qué debemos ser más asombrosas? Quiero decir, ¿en qué deberíamos sobresalir? A lo que Aya añade con tono informativo, mientras varias criadas rodean el centro de la sala llenas de libros y papeles esparcidos. Según los datos de Miria, los humanos tienen géneros. Y, como si explicara un concepto biológico fundamental, concluye. Y se reproducen haciendo descendencia. Sus palabras van acompañadas de proyecciones holográficas que ilustran el proceso, captando la atención de todas. Luego, en medio de la explicación, Aya continúa detallando la estructura social humana según los datos recopilados. Con voz analítica menciona. Parece que consideran que la mejor situación es cuando dos humanos adultos, unidos por un contrato llamado matrimonio. Para luego mostrar una imagen ilustrativa de un libro titulado Treeverse, en el que dos osos grandes abrazan a uno pequeño. Y concluye diciendo. Crían juntos a un niño. Una representación simbólica del ideal humano de familia. Mientras continúa la presentación, una proyección holográfica muestra las figuras de dos adultos junto a un niño. Aya explica con precisión casi científica. Ellos llaman a esos dos una pareja. Y tras una breve pausa, añade con naturalidad. Oh padres. Definiendo así la base del núcleo familiar humano según su análisis. Luego de escuchar toda la explicación con atención, Raider asiente levemente con expresión pensativa. Con tono calmado, reflexiona en voz alta. Ya veo. Procesando los datos que acaba de recibir sobre la estructura familiar humana y su significado. Para luego ver cómo Raider, sentado junto a Miria en un elegante sofá, se gira hacia ella con una expresión tranquila pero firme. Con los brazos cruzados, le dice sin dudar. Así que ahora somos pareja. Mientras Miria lo observa en silencio, su imponente figura cubierta por un manto contrasta con la inesperada conclusión de Raider. Para luego ver a Miria levemente sonrojada, con los ojos abiertos en sorpresa y la voz temblorosa escapando de sus labios. Con un leve rubor en sus mejillas y la mirada perdida en la confusión, murmura. Pareja. Para luego escucharla decir que esa palabra suena linda de alguna manera. Como si esa palabra tuviera un peso que nunca antes había considerado. A lo que Raider le pregunta con un tono curioso. ¿De verdad? Vemos a Jill apretar con fuerza una hoja de papel mientras una sombra oscura y energía azul emanan de su cuerpo. Su expresión refleja una ira contenida. Al mismo tiempo, una de las criadas, con tono preocupado y algo nerviosa, le pregunta con cautela. ¿Jill está enfadado? Mientras la conversación sigue desarrollándose, Aya flota junto a Raider mostrando un holograma de dos figuras humanas. Con voz neutral pero curiosa, le pregunta. ¿Hay papá y mamá? ¿Cuál quieres ser? A lo que Raider, con aire reflexivo, simplemente responde con una sonrisa traviesa. Dejando la elección en suspenso, como si estuviera disfrutando el dilema. Luego, vemos a Aya explicar mientras lee un informe proyectado.
con tono neutral informa. Como referencia, a la pregunta, ¿prefieres a mamá o a papá? El 89% de los humanos de la edad de Mori respondieron, mamá, punto. A lo que Ryder, visiblemente impactado por la estadística y sudando levemente, se inclina hacia adelante y balbucea con resignación. Entonces seré la mamá. Pero es interrumpido por Miria, quien dice que ella será la mamá. Mientras allá sostiene un papel, Ryder, con cierta duda en la voz, pregunta. Puede haber parejas con dos madres, ¿verdad? A lo que vemos allá, quien entre ambos, procesa la pregunta, y responde de forma objetiva aunque un poco insegura. No tenemos muchos datos, pero creo que debería estar bien. Para luego ver a las criadas reunidas entre pilas de libros, revisando ideas para destacar en el juicio. Una de ellas levanta un libro con portada militar y propone con entusiasmo. ¿Qué tal enfatizar que somos fuertes? A lo que la otra, con tono serio pero curioso, añade. He oído que a los humanos les gusta luchar. Ambas parecen convencidas de que mostrar poder podría impresionar. Luego vemos a Aya tomar el libro entre sus manos mientras lo lee en voz alta, acompañada por dos criadas y Ryder. Con tono analítico comenta. Este texto dice que los humanos también miden la fuerza por la riqueza. A lo que Ryder, con una sonrisa confiada y relajada, responde sin pensarlo mucho. Si ese es el caso, no tenemos nada de qué preocuparnos. Dejando en claro que, al menos en ese aspecto, están cubiertos. Luego vemos a Aya mirar fijamente a Ryder. Con tono directo y sin rodeos, le lanza la pregunta que rompe el aire. Pero Ryder, estás arruinado, ¿no? Mientras vemos cómo Ryder discute acaloradamente con Aya, molesto por recibir piezas anticuadas, ahora solo me arreglas con piezas anticuadas, Vemos a Aya responderle. Eso es muy mezquino de tu parte, mocoso. En medio del alboroto, otra criada se gira hacia Miria y le pregunta con curiosidad genuina. ¿Hay algo que podamos probar? A lo que Miria, sorprendida por la repentina sugerencia, repite lentamente. ¿Probar? Mientras continúa el caos entre Ryder y Aya, una voz serena se alza entre las criadas. Sí. ¿Qué tal probar que nos preocupamos más por Mori? Pregunta con firmeza una de ellas. A lo que Miria, sorprendida, duda. ¿Cómo probamos qué? A lo que la primera responde con un tono que anticipa una idea que apenas está tomando forma. Bueno. La criada dice con orgullo, mientras recuerda con ternura cómo cargaba a Mori entre sus alas. Creo que he abrazado a Mori unas 600 veces. En su memoria, se ve a sí misma alzando al niño con cariño, mientras lo llama entre risas. Pequeño alborotador. Luego vemos a otra criada intervenir diciendo con una mezcla de resignación y cariño. Creo que Mori me ha pisado unas 400 veces. A lo que otra criada, sorprendida por la cifra y la frecuencia del caos que causa el niño, reacciona llevándose la mano al pico y murmurando. Oh mi. Para luego ver a otra criada dudar. Sentada entre sus compañeras, baja la mirada ligeramente mientras dice con voz temblorosa. Yo. Luego con tristeza y lágrimas en sus ojos admite. Creo que solo he regañado a Mori. Para luego ver cómo la criada, completamente abrumada por el remordimiento, se va a llorar a un rincón. Con lágrimas cayendo sin control, exclama. Debería haberle dejado dibujar en las paredes todo lo que quisiera. Mientras otra, tratando de reconfortarla aunque conmovida también, intenta encontrar consuelo en sus acciones pasadas y dice. Hemos hecho mucho para ayudar a Mori, ¿verdad? A lo que otra de las criadas, con una mezcla de orgullo y nostalgia, comenta mientras levanta un dedo en gesto reflexivo. Hice lo que pude con las comidas de Mori. Y tras una breve pausa, con una pequeña sonrisa añade. Nunca dejó nada de lo que hice. Mientras en su recuerdo, el pequeño Mori aparece disfrutando felizmente los platos, rodeado de panecillos, dulces y amor. Mientras el ambiente sigue cargado de recuerdos y emociones, una de las criadas pregunta con genuina curiosidad. Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con lo que hice la última vez? A lo que Miria, con expresión seria y algo de incomodidad, le responde. Fue devuelto. Se niega a comer.
La noticia deja a la primera completamente helada. Finalmente, vemos a 3 de las criadas acurrucadas en un rincón de la sala, sollozando juntas con fuerza. El peso de los recuerdos, la culpa y el cariño que sienten por Mori las abruma. Mientras se consuelan entre sí, el eco de sus llantos llena la habitación, mostrando cuán profundo es su amor, y su deseo de hacerlo mejor. En medio de la sala llena de libros apilados y documentos esparcidos, alguien pregunta con tono preocupado. ¿Estos son todos los datos que tenemos del refugio? A lo que recibe una respuesta breve pero cargada de incertidumbre. Sí. A lo que otra continúa explicando en voz baja, casi resignado. La comunicación no fue fluida desde el principio, así que ni siquiera estoy seguro de si recibimos los datos adecuados. Y tras una pausa, concluye con frustración. Es demasiado largo de leer, incluso después de traducirlo. Revelando lo abrumador que es intentar entender todo lo relacionado con el mundo humano. Una de las criadas hojea con desesperación un enorme libro, los ojos abiertos de par en par al ver que faltan páginas. Para luego verla frente a otra, quien niega con la cabeza frente a una gran puerta de madera. En medio del gran salón, rodeadas de libros, hojas y documentos esparcidos por el suelo, las criadas se encuentran reunidas en silencio. Una de ellas, alzando la voz con resignación, declara: No tenemos suficiente información. Una de las criadas baja la mirada, con tristeza reflejada en su rostro mientras habla en voz baja, casi como un susurro. A este ritmo. Para luego ver a Miria, con una mirada decidida y su porte imponente, alzarse entre las criadas. Su voz es firme, sin lugar a dudas, mientras declara: Necesito reunirme con Salam. Acto que hace que las criadas reaccionen de inmediato, sorprendidas por la resolución de Miria. Una de ellas, aún impactada, informa. Pero él no responde a nuestras llamadas. Otra se lleva las alas al rostro exclamando: No me diga. Y una más, casi gritando, añade alarmada: ¿Va a ir allí sin invitación? La tensión crece, mientras todas intentan asimilar la osadía que está por cometer su señora. En ese momento, Gila interrumpe abruptamente, con su presencia imponente. Con voz firme y cargada de preocupación, grita: Eso es demasiado peligroso. Miria. A lo que Miria dice, tras escuchar las preocupaciones de todos, con un tono sereno pero decidido: Estamos limitados con los datos que tenemos ahora. Y mientras señala la necesidad de actuar, concluye: Salam es el que más sabe de humanos entre nosotros. Dejando claro que su decisión no es temeraria, sino necesaria. Mientras que las criadas la rodean, algunas con libros en mano, otras escuchando atentamente. Luego, vemos a Miria decir con la voz cargada de convicción, mientras un recuerdo de Mori viene a su cabeza, su expresión angustiada aún vívida en su mente. Además, donde Mori fue encontrado está justo al lado de los dominios de Salam. Y con la mirada fija, añade con certeza: Él podría tener información sobre Mori de antes de que fuera rescatado. A lo que una de las criadas la interrumpe, con una mezcla de duda y preocupación en la voz. Mientras todas las demás la observan expectantes desde el suelo, sentadas entre libros y papeles, dice: Pero el lugar donde Salam podría estar ahora es... Para luego ver a Miria completar la oración con un rostro más calmado, aunque su mirada sigue cargada de firmeza y decisión. El patio de recreo, ¿verdad? En ese momento, Raider interrumpe con expresión confundida. Mientras allá flota encima de su cabeza, pregunta en voz alta: ¿Patio de juegos? ¿Qué es eso? A lo que Miria le explica que es un espacio que Salam creó antes de separar a los humanos. Y que para ponerlo en palabras, Salam es el más estrafalario de los 7. A lo que Miria continúa explicando, su voz se mezcla con la visual de un vasto vacío cósmico. Usa todo su poder solo para reunir cosas que le gustan. Mientras habla, vemos la silueta de Salam suspendida en medio de la oscuridad, rodeada por una espiral luminosa que recuerda a un agujero negro. Y entonces, concluye con serenidad. Salam llama a ese espacio, el patio de juegos. Para luego ver a Raider, junto allá, imaginar cómo sería ese misterioso patio de recreo. En su mente, lo visualizan como un lugar completamente absurdo,
un paraíso tropical desbordado de colores estridentes, arcoíris que cruzan el cielo, galletas flotantes y un ambiente ridículamente alegre. A lo que Jill interrumpe su pensamiento diciendo con tono serio, mientras observa a Ryder de frente. No es tan simple. Luego, Jill explica con voz sombría mientras la escena se tiñe de oscuridad y distorsión. Si te quedas demasiado tiempo en el espacio sin el permiso del dueño. Una silueta se muestra encorvada, atrapada en un torbellino de energía caótica. Tu sentido del yo no puedes soportarlo y terminas volviéndote loco. Jill continúa, su advertencia cada vez más grave. Aunque el mismo Salam pueda bloquearlo, entrar sin invitación es demasiado peligroso. Y concluye con un dato que hiela la sangre. Además, no sabemos exactamente en qué parte del patio está Salam. Dejando en claro que lo que parecía una misión arriesgada podría ser una auténtica condena si no se actúa con cuidado. Para luego ver a Miria, quien, con la mirada firme y serena, levanta la vista ante todos. Sus palabras cortan el aire con claridad, determinación y valentía. Aún así, tengo que ir. A lo que Ryder la interrumpe con entusiasmo desbordante, lanzando un gesto decidido mientras allá flota alarmada a su lado. Bien, entonces preparémonos rápido. Palabras que sorprenden a Miria, quien se detiene un momento y le pregunta. ¿Vendrás conmigo? Ryder no duda. De pie frente a las criadas reunidas, le responde con firmeza. Por supuesto. No podemos quedarnos sentados. Con una mano en el pecho y una expresión resuelta, Ryder mira al frente y declara con una sonrisa orgullosa. Somos las madres, después de todo. A lo que allá responde sin rodeos, dejando escapar una frase lapidaria en medio del silencio. Para empezar, no estabas en tus cabales. Lo que hace enojar a Ryder, quien de inmediato, grita con fuerza. ¿Qué has dicho? Acción que hace a Miria sonreír. En ese momento, Jill interrumpe con tono solemne y una leve reverencia, alzando la voz con respeto pero decisión. Por favor, permítanme ir también. Me aseguraré de que mi señora esté cómoda. A lo que Ryder lo observa con sorpresa, mientras una sutil sonrisa se dibuja en su rostro. Para luego ver a una de las criadas intervenir, con una mezcla de preocupación y escepticismo en la voz. Pero al final, Miria tendrá que protegerlos a los dos. ¿De verdad van a ser de ayuda? Palabras que atraviesan a Ryder y a Jill. Entonces, Miria responde con total seguridad. Por supuesto. Si le doy a Jill un poco de mi agujero negro, podrá operar por separado en el patio durante un día. Mientras la estrategia toma forma, Miria propone con calma. Si nos separamos, podemos encontrar a Salam más rápido. Ryder asiente con decisión, mientras que Hayat flota a su lado, emitiendo un alegre "wow". Luego, Miria, con humildad, añade. Nunca he viajado antes, así que por favor guíen el camino, Ryder y allá. A lo que Ryder, levantando el brazo con entusiasmo, responde con energía. Lo tengo. En una atmósfera más tranquila, vemos a Ryder inclinarse ligeramente mientras una de las criadas lo observa con ternura. A su lado, allá se mantiene flotando, atenta a cada gesto. Hay una sensación de despedida en el aire, silenciosa, pero cargada de significado. Luego, en otra escena, Jill está frente a otra de las criadas quien le entrega una cesta. No hacen falta palabras, en ese gesto hay confianza, cuidado y la promesa tácita de volver. Luego, vemos la mano de Miria abrir cuidadosamente una caja. En su interior, un destello mágico se revela, un fragmento de estrella, brillando con un resplandor sobrenatural. Ryder, impresionado, lo observa con asombro y murmura. Nunca pensé que vería un fragmento de estrella siendo usado en mi vida. A su lado, una de las criadas agrega con emoción contenida. Intentamos con todas nuestras fuerzas evitar que lo usara para encontrar a Mori. A lo que allá pregunta con cautela, observando la reluciente gema en la caja. ¿Qué vas a hacer con eso? La imagen se centra en el fragmento de estrella, brillante, imponente, casi irreal, como si contuviera dentro de sí el mapa de las galaxias. Entonces, con total confianza, Miria responde. Nos llevará a donde queremos ir. Para luego ver a Miria, de pie con la mirada firme,
extender su brazo con decisión y romper el fragmento de estrella con su puño. Pero mientras sostiene los fragmentos resplandecientes en su mano, Miria añade con tono serio y mesurado. Pero como no tenemos una señal o invitación, no sabemos a dónde se abrirá. Su mirada no vacila, aún frente a la incertidumbre. Mientras los fragmentos del cristal estelar flotan en el aire, resplandecientes como estrellas nacientes, la voz de Miria resuena con calma y autoridad. Todos, quédense cerca de mí. Y entonces, ante la mirada atónita de las criadas, el suelo comienza a transformarse. Un portal oscuro, profundo como el cosmos, se abre bajo sus pies en el centro de la sala. En medio del resplandor oscuro que comienza a envolver la sala, Ryder observa todo con una expresión tensa. Sus ojos múltiples se abren con asombro y una gota de sudor recorre su mejilla. Luego los vemos ser transportados por el portal estelar, lanzados como cometas a través del vacío. Ryder y Miria descienden en picada, envueltos en un torbellino de energía cósmica, hasta que bajo sus pies se revela un inmenso océano. Vemos a Ryder sorprendido, con los ojos bien abiertos y la boca entreabierta. Mientras que allá, flota a su lado, también desconcertado, mientras una gota de sudor recorre lentamente el rostro de Ryder. Para luego ver cómo todos caen al agua. Desde el cielo nublado, las figuras de Ryder, Miria y Jill se precipitan a gran velocidad, gritando mientras la gravedad hace lo suyo. Un grito se eleva con toda su fuerza. ¡Santa mierda! Y acto seguido. ¡Chapuzón! En un cambio de escena, el mar ruge con fuerza mientras las olas golpean con violencia la superficie. La espuma blanca se agita y salpica, marcando el punto exacto donde los cuerpos impactaron. Seguido de esto, vemos unas botas empapadas pisar el suelo con fuerza. Son las de Ryder, ahora completamente mojadas, y adornadas con una alga marina que cuelga tristemente de una de su pierna. De pie frente al mar embravecido, vemos a Jill, Miria y Ryder completamente empapados, pero erguidos. El viento sopla con fuerza, agitando sus ropas mientras las olas revientan detrás de ellos. Para luego verlos más de cerca, empapados, con gotas de agua escurriendo por sus rostros y ropas. Miria mantiene la mirada firme, mientras Ryder, a su lado, intenta recuperar el aliento con el ceño fruncido. Mientras que allá, flota silencioso entre ellos, también salpicada, pero atenta. Jill se mantiene en segundo plano, observando en calma. No hay palabras. Solo determinación compartida. La travesía apenas comienza. El viento sopla con fuerza en la desolada costa. Al fondo, montañas oscuras se alzan imponentes bajo un cielo gris cubierto de nubes, como si observaran a los recién llegados. En la vastedad del paisaje, apenas se distinguen las pequeñas siluetas de Miria, Ryder y Jill, de pie sobre la arena húmeda. Luego los vemos caminar a orillas del mar. Desde lo alto, sus figuras pequeñas se mueven lentamente dejando un rastro de huellas en la arena oscura, justo al borde donde las olas rompen con fuerza. El océano ruge a su lado, infinito y frío, mientras el viento arrastra la bruma marina en cada paso. La cámara desciende hasta nivel del suelo, donde vemos a Miria, Ryder y Jill avanzar en silencio. Sus pasos son lentos pero decididos. El ambiente se ha vuelto más denso, la atmósfera se siente más pesada, como si el patio de recreo mismo los estuviera observando. Seguido de esto, vemos como Jill se separa del grupo, caminando en dirección opuesta mientras su figura se aleja poco a poco sobre la vasta superficie del patio de recreo. A lo que Ryder y Miria, de pie uno al lado del otro, alzan sus manos en señal de despedida. Ryder, con la mirada al frente y el ceño fruncido, da un paso firme mientras observa el horizonte con desconfianza. A su lado, Miria camina en silencio, su rostro serio y su manto aún húmedo. Entre ambos, allá flota atenta, como si escaneara el entorno en busca de señales. Luego podemos ver a Ryder y Miria en lo alto de un paisaje montañoso. Desde el borde de un risco, contemplan el horizonte, donde colosales criaturas semejantes a mantarrayas surcan el cielo con majestuosidad. Sus cuerpos flotan en el aire como si nadaran entre las nubes, proyectando sombras enormes sobre los picos nevados. Seguido de esto, la escena nos transporta bajo la superficie cristalina de un río o estanque. Entre las plantas acuáticas y las rocas cubiertas de musgo, vemos las piernas de Ryder,
firmemente plantada sobre un tronco sumergido. Para ya luego ver a Ryder y Miria desde la superficie, adentrándose en un pantano sereno pero enigmático. Las aguas cristalinas reflejan los troncos desnudos de los árboles y el cielo púrpura. Miria se desplaza con elegancia entre las raíces sumergidas, mientras Ryder, con el agua hasta las rodillas, le extiende la mano con gesto protector. A su lado, vemos a Aya, quien los guía flotando con seguridad. Para luego verlos llegar a una imponente entrada escondida entre los árboles y las raíces milenarias. Ante ellos se alza una catedral de piedra antigua, con una puerta colosal envuelta en una neblina espesa y un silencio sepulcral. Ryder se detiene por un instante, observando con asombro la estructura que parece devorar la luz a su alrededor. Miria, firme y decidida, da un paso adelante sin titubear, como si conociera aquel lugar desde siempre. Luego vemos a Miria negar suavemente con la cabeza, su expresión algo decaída pero determinada. Ese gesto basta para confirmar que Salam no se encuentra en aquel oscuro santuario. A su alrededor, el eco del silencio se extiende como una respuesta muda. Ryder, a su lado, observa en silencio, comprendiendo que aún queda mucho camino por recorrer. Mientras tanto, Ryder se rasca la nuca con una mezcla de incomodidad y resignación. A su lado, Aya lo observa en silencio. No hace falta decir nada. Luego los vemos continuar su camino, cruzando un apacible río de aguas cristalinas. Ryder avanza con pasos firmes mientras Miria los sigue con serenidad, rodeados por un paisaje de musgo brillante, piedras cubiertas de verde y árboles retorcidos que enmarcan la escena. En un cambio de escena, el entorno se transforma por completo. Ahora vemos un denso bosque cubierto por una espesa niebla. Los altos árboles parecen perderse entre la bruma, y la luz apenas logra filtrarse entre las copas. Seguido de esto, la cámara baja hasta el pie de un gran árbol cubierto de musgo. Allí, en la base de su corteza, vemos unos extraños hongos de colores brillantes, algunos púrpuras con bordes naranjas, otros de un celeste opaco que parece brillar ligeramente bajo la tenue luz del bosque. Ryder observa con expresión confundida mientras Aya flota junto a él, también intrigada. Mientras Ryder gira el rostro, su expresión se vuelve seria y concentrada. Sus múltiples ojos brillan sutilmente, escaneando el entorno con cautela. A su lado, Aya también flota atenta, con los ojos encendidos en verde, como si estuviera en modo de alerta. En ese momento, ante la mirada de Ryder, una figura monstruosa desciende lentamente entre los árboles. Se trata de una criatura con un cráneo gigantesco, como de bestia antigua, suspendida por extremidades negras que se retuercen como sombras vivas. Su presencia impone un silencio abrumador, como si el bosque mismo contuviera el aliento. A lo que Ryder se queda completamente paralizado, su cuerpo se crispa y el sudor comienza a descender por su frente. Todo su contorno se llena de líneas que evidencian el pánico. Sus ojos están perdidos, su expresión vacía, mientras que Aya lo observa, igual de perpleja. Seguido de esto, vemos a Ryder y a Aya correr aterrados hasta refugiarse detrás de Miria. Ryder tiembla, aún con el rostro desencajado por el susto, mientras Aya flota pegada a él. Miria, por su parte, gira la cabeza lentamente, con una expresión neutral, ligeramente confundida por la repentina reacción de sus compañeros. Luego, vemos al grupo continuar su marcha por el bosque, ahora más tranquilos. La cámara se aleja para mostrar un entorno vibrante y lleno de vida, altos árboles, helechos frondosos y hongos rojizos decoran el camino, mientras la luz del sol se filtra entre las hojas. En un cambio abrupto de entorno, ahora vemos a Ryder, Miria y Aya atravesando una vasta llanura de pasto dorado, mecida por el viento. El campo parece infinito, bañado por la cálida luz del sol que pinta todo con tonos ámbar. Ryder avanza con el brazo extendido, señalando una dirección, mientras Miria lo sigue con paso firme y Aya flota cerca, observando curiosa. Mientras siguen su camino, Ryder y Miria se detienen al borde de una colina, sorprendidos por un espectáculo celestial. Sobre ellos, majestuosas medusas flotan en el cielo como si nadaran entre las nubes. Su bioluminiscencia tintinea suavemente, creando un rastro de luz etérea. Las nubes naranjas, bañadas por el atardecer, enmarcan esta visión irreal. Ryder alza la vista, maravillado, mientras Miria observa en silencio, con una mezcla de asombro y contemplación. Luego,
con el cielo nocturno extendiéndose sobre ellos como un manto estrellado, Ryder, Miria y Jill se reúnen en un campo abierto. La calma del paisaje se mezcla con la inmensidad del firmamento, donde una franja de nebulosas y constelaciones tiñe el horizonte con tonos azules y púrpuras. Ryder y Miria levantan las manos dándole la bienvenida a Jill, mientras allá flota a su lado. Para luego ver a Jill negar lentamente con la cabeza, su silueta iluminada por la tenue luz de las estrellas. Un gesto claro que confirma lo que temían, tampoco encontró a Salam. Lo cual hace que Ryder y Miria se miren entre sí, algo decepcionados. Luego vemos a Miria apoyar su mano en el suelo, con firmeza en señal de que se está sentando. A lo que vemos a Ryder acercarse con cautela, extendiéndole la mano a Miria mientras le pregunta con voz suave. ¿Te encuentras bien? Miria, sentada junto al fuego en el interior de una cueva, evita su mirada por un momento. Sus palabras salen con una mezcla de vergüenza y resignación. Estoy tan avergonzada. No he viajado en casi 100 años. La llama parpadeante lanza sombras cálidas sobre sus rostros, mientras Jill observa en silencio desde la entrada. Mientras tanto, Miria permanece sentada, contemplando el cielo estrellado a través de la entrada de la cueva. Su silueta se perfila contra la roca iluminada por el fuego, pero sus pensamientos están lejos, en algún punto entre la inmensidad del cielo y la preocupación que la carcome. A lo que, mientras estira su mano tratando de sostener una partícula que emite un brillo, como si de una pequeña estrella se tratase. Miria susurra con una serenidad inusual. Es hermoso. La escena se aleja poco a poco, dejando ver a Miria, Jill y Ryder refugiados en una pequeña cueva iluminada por una humilde fogata. Mientras las partículas titilan en la cueva. Ellos permanecen en silencio. A lo que Miria, con la mirada melancólica y aún contemplando las pequeñas lucecitas en la cueva, dice en voz baja. A Mori le hubiera encantado verlo. A lo que Ryder, con una expresión serena pero llena de comprensión, le responde con voz baja. Que lo sé. En ese momento, mientras el fuego crepita con fuerza y su cálido resplandor ilumina tenuemente la cueva. Tanto Ryder como Miria piensan al unísono, sin necesidad de palabras. Estoy seguro. Pero en ese momento, sus pensamientos son interrumpidos por allá, quien dice con total seguridad y seriedad. Estoy seguro de que se lo llevaría a la boca primero todo lo que encuentre. A lo que inmediatamente vemos una escena en la imaginación de allá, donde aparece Mori, llevándose a la boca todo lo que encuentra sin dudarlo. Todo. A la boca. Ryder, con una ligera sonrisa y un aire de resignación, responde. Sí. Estaríamos corriendo tratando de salir de aquí. Mientras lo dice, se nos muestra una escena imaginaria caótica. Ryder, Miria y Jill, totalmente alterados y cargando al pequeño Mori. Gritan desesperados, tenemos que salir de aquí. Mientras corren rodeados de explosiones y luces, con allá flotando a su lado con cara de susto. Mientras la conversación continúa alrededor del fuego, allá analiza con precisión. Su equipaje es probablemente un 67% más grande. A lo que Ryder, con tono divertido y casi en broma, comenta. Así es. ¿Por qué necesita tantas cositas? Su maleta es probablemente más grande que él. Miria los observa en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. El ambiente se suaviza con el calor del fuego y las risas compartidas. Mientras los tres se relajan por primera vez desde que comenzó su viaje. Mientras la luz del fuego proyecta sombras danzantes sobre las paredes de la cueva, Jill rompe el silencio con una declaración sincera, mirando a Miria. En realidad no entendía a Miria. Ryder y Miria lo observan en silencio. La atmósfera se vuelve más reflexiva, como si el viaje no solo los estuviera llevando por terrenos desconocidos, sino también por caminos internos donde empezaban a comprenderse los unos a los otros. Jill continúa con la mirada fija, casi como si hablara más consigo mismo que con los demás. Se nos muestra un recuerdo de este mismo, mientras dice. Los humanos son criaturas que no tienen nada especial. Luego vemos como Jill observa la foto que Miria sostenía en su escritorio, una imagen de Mori junto a Marie, la niña de cabello rojizo. Mientras Jill, en voz baja, continúa. He estado viajando con Miria Sama todos los días. Y,
bajando la mirada con una mezcla de seriedad y melancolía, añade. Naturalmente, pasé más tiempo con Mori. Sus palabras se sienten más cálidas esta vez, impregnadas de recuerdos que apenas empieza a comprender del todo. Para luego ver de cerca el rostro de Jill, quien observaba la foto que Miria sostenía. A lo que luego podemos ver la foto más de cerca, donde Mori, tímidamente, se ocultaba detrás de su amiga. Para luego ver al Jill de ese entonces pensar, mientras se aleja por un pasillo iluminado por la suave luz del atardecer. No necesito entender. Su silueta se pierde en la distancia, como si sus palabras fueran más una resolución que una conclusión. Luego, se nos muestra un recuerdo de Jill, donde Mori está llorando. Sentado sobre el suelo de madera, con las mejillas infladas y los ojos inundados en lágrimas que apenas puede contener, el pequeño Mori solloza con un puchero inocente. Para luego ver cómo Jill lo carga. Mori, aún con los ojos vidriosos y el ceño fruncido por la rabia infantil de haber sido regañado, es sostenido con cuidado entre los brazos de Jill. Luego vemos a Mori abrazar a Jill mientras llora. El pequeño, aún sollozando con fuerza, se aferra al manto blanco de Jill como si buscara refugio en él. A lo que Jill piensa, que los niños humanos no son como él los imaginaba. Y mientras carga a Mori, piensa. Son más poco comunicativos. Más antihigiénicos. A pesar de la cercanía física y emocional que empieza a formarse con el pequeño humano entre sus brazos, Jill no puede evitar analizarlo desde la lógica fría que lo caracteriza. Seguido de esto, vemos a Mori aferrarse a Jill, aún con lágrimas en los ojos, temblando, pero encontrando refugio en su abrazo. Su pequeño puño aprieta con fuerza la capa blanca mientras su rostro se apoya contra el pecho de Jill. Jill, en silencio, continúa con sus pensamientos. Más húmedos, más calientes. Para luego ver cómo éste abraza al pequeño Mori, posando cuidadosamente su mano sobre su espalda temblorosa. A lo que se nos muestra el rostro de Jill nuevamente, quien piensa con una silenciosa determinación. Nunca más. Para luego verlo recordar cuando perseguía a Ryder y a Mori, y lo asustado que éste estaba. Y una vez más en la cueva, vemos a Jill decir desde el fondo de su corazón. Nunca más quiero volver a ver esa mirada. Sus palabras, serenas pero cargadas de emoción, hacen eco en las paredes de la cueva. A su lado, Ryder lo observa con asombro, mientras Miria, con una leve sonrisa melancólica, comprende que algo dentro de Jill ha cambiado para siempre. Y así, bajo el cielo estrellado. El silencio se instala en la cueva iluminada por el fuego. Mientras los tres descansan, rodeados de roca, noche y promesas no dichas. Un momento de calma en medio de una misión incierta. Un refugio temporal. Donde el calor de las llamas y la memoria de Mori los mantiene unidos. A la mañana siguiente, los vemos avanzar con determinación por un estrecho y rocoso acantilado cubierto por la niebla. La travesía continúa. El terreno ahora es más peligroso, pero ni Jill, ni Ryder, ni Miria vacilan. Paso a paso, más cerca de encontrar a Salam. De pronto, una roca cede bajo el peso de Ryder. Sus pies se tambalean en el borde del precipicio mientras las piedras caen al vacío. El sonido del desprendimiento resuena en el silencio de la montaña. Alertando al grupo. Ryder, con el rostro cubierto de sudor y los ojos bien abiertos, queda paralizado por un instante. Para luego ver a Miria extenderle su mano, firme y segura. Mientras lo observa desde arriba con una mirada tranquila. Mientras tanto, vemos a Miria con el brazo extendido. Su mirada determinada y serena, mientras el viento ondea su cabello. Para luego ver a Ryder, quien al observarla, deja escapar una pequeña sonrisa de confianza. Como si esa simple acción de Miria fuera suficiente para espantar cualquier temor. Y justo después, vemos como Ryder extiende su brazo y toma la mano de Miria con firmeza. En un cambio repentino de escena, vemos unas figuras esqueléticas arrodilladas en el suelo. Mientras al fondo, desenfocado pero firme, Ryder observa el inquietante panorama. Allá flota cerca de este. Para luego ver a Ryder detenerse en seco. Observando los restos de personas arrodilladas, al parecer venerando a algo o a alguien. Ya más de cerca, podemos ver a Ryder y a Aya mirando fijamente hacia el fondo.
los ojos de ambos fijos. Para ver que se trata de un mural. Grabado en una gigantesca puerta de piedra cubierta por musgo y grietas del tiempo. La figura central, una especie de criatura alada o entidad divina. Parece estar rodeada por símbolos de humanos que huyen o se inclinan ante ella. Ryder y Aya lo observan en silencio, rodeados por los restos de los esqueletos. Luego de ese descubrimiento, vemos al grupo abandonar las profundidades para emerger en la cima de una montaña. Frente a una imponente estructura antigua, tallada en la roca misma. Las columnas erosionadas y cubiertas de musgo cuentan historias de un pasado perdido. Mientras el viento sopla entre las piedras, como susurrando secretos olvidados. Ryder, Miria y Jill se detienen por un momento. La mirada fija en la entrada. Desde lo alto, una vista aérea nos revela lo diminutos que son frente a la inmensidad de aquel santuario abandonado. Ryder, Miria y Jill se alinean en el centro del claro, rodeados por columnas desgastadas y muros que el tiempo no ha logrado derribar. Ryder, de pie en medio del umbral, observa el interior del antiguo templo. La luz detrás de él recorta su silueta con fuerza, dándole una presencia imponente entre los pilares erosionados. Para luego ver a Miria y Jill adentrarse en el interior del templo, avanzando entre las enormes columnas cubiertas de antiguos grabados. La oscuridad se cierne a su alrededor, apenas interrumpida por un tenue rayo de luz que cae desde lo alto. Sus pasos resuenan en el vasto silencio, mientras se aproximan al corazón de aquel lugar sagrado y olvidado. Luego vemos cómo se detienen en medio de la inmensidad del templo. El silencio es abrumador, y solo se escucha el eco lejano de sus propios pasos. Ryder, Miria y Jill permanecen juntos, diminutos frente a la vastedad de la estructura que los rodea. Seguido de esto, una nueva toma desde lo alto nos permite ver lo pequeños que lucen dentro de aquella colosal estructura. Los pilares gigantescos los rodean como centinelas de piedra, mientras el silencio parece cobrar vida entre las sombras. Sin decir palabra, los tres avanzan con cautela, sabiendo que cada paso los acerca más a lo desconocido. De pronto, ambos se detienen en seco al escuchar un sonido inesperado. Ryder abre los ojos sorprendido, mientras Miria adopta una expresión seria. Ambos giran lentamente en dirección al sonido. El eco de sus pasos resuena en el silencio de la enorme estructura. Para luego ver un rincón vacío. Silencio. Solo el viento colándose por las grietas acompaña el ambiente. A lo que, desde detrás de una columna, se asoman dos pequeñas criaturas con ojos brillantes y cuerpos esponjosos. Si llegaste hasta aquí, deja un corazón en los comentarios. También quiero darte las gracias por apoyar al video y te invito a suscribirte y a activar la campana, si no lo has hecho. Espero estés teniendo lindo día o noche. Sin más que decir, me despido.